¿Alguna vez has sentido que, después de entregar lo mejor de ti durante años, podría ser reemplazado con apenas una nota y una mirada indiferente? Mi nombre es Fernando Altamirano. En 1978 era uno de los rostros más familiares de la televisión pública mexicana. Durante 17 años, abrí las noches de millones de hogares con una voz serena y una sonrisa medida, llevando noticias, entrevistas, debates culturales. Era más que un presentador. Era un puente entre la gente y la verdad. Pero esa mañana de otoño, mientras me preparaba para entrar al estudio, alguien deslizó un sobre cerrado sobre mi escritorio. Dentro, una carta breve, impersonal, firmada por una mano que conocía desde hacía años. Sin previo aviso, sin explicaciones, sin un gracias. No hice escándalo, no pedí explicaciones. Solo asentí, recogí mis cosas, saludé al conserje con una sonrisa cansada y salí del edificio como cualquier otro día. Lo que nadie sabía, ni siquiera ellos, era que yo ya lo sabía todo. Porque cuando pasas demasiado tiempo en silencio, observando, terminas escuchando lo que los demás intentan esconder. Y así comenzó algo más grande. No una venganza, algo más exacto, más fino. Una lección, un ajuste de cuentas. Durante casi 2 décadas, fui la voz confiable de un México en transformación. La televisión pública no era entonces el escenario glamuroso que muchos imaginan hoy, pero sí era un espacio donde aún podía respirarse cierto compromiso con la verdad. Yo no era una estrella, ni pretendía serlo. Me movía entre los pasillos del Canal 11 con la discreción de un bibliotecario, saludando por nombre a cada camarógrafo, cada técnico de sonido, cada asistente de producción. Había algo profundamente humano en aquella rutina. El café de las 6, los ensayos silenciosos en el camerino, los guiones corregidos a mano por el editor nocturno. Sabía cómo funcionaba cada rincón del canal, desde las luces del set hasta la redacción de última hora que salvaba un segmento 5 minutos antes de salir al aire. No lo hacía por ambición, lo hacía porque me importaba. Con el tiempo, mi rol se fue expandiendo más allá de lo visible. Ayudaba a redactar editoriales, a preparar entrevistas con figuras incómodas para el poder y a veces, solo a veces, a proteger a jóvenes periodistas de la censura sutil que bajaba desde los escritorios de los directivos. Porque aunque el canal se presentaba como una institución cultural y neutral, no estaba exento de presiones, favores políticos ni amistades comprometedoras con el poder. Yo sabía quién llamaba a qué hora para cancelar un reportaje, quién sugería suavizar un titular, o qué funcionario proponía un invitado para la semana siguiente. Nunca fui ingenuo. Solo decidí jugar el juego con elegancia. Mi esposa, Teresa, era profesora de secundaria. Su mundo era distinto, pero igual de marcado por la vocación. Su manera de enseñar literatura era tan apasionada como la mía de presentar noticias. Nuestro hogar era modesto, lleno de libros, discos de vinilo y los dibujos que nuestra hija Natalia colgaba en la nevera. Ella, aún adolescente, ya soñaba con estudiar Derecho. A veces, cuando me veía llegar tarde tras una reunión de último minuto, me preguntaba si algún día diría no a ese ritmo de vida. Yo sonreía, cansado, sin responder. Los años pasaban, y aunque el público me conocía por mi imagen tranquila, detrás de cámara era yo quien se quedaba revisando los cortes de edición, quien ayudaba a corregir errores en off y quien sugería enfoques para no cruzar ciertas líneas sin perder el valor informativo. Formaba a los jóvenes como si fueran mis hijos, con rigor pero con paciencia. Los enseñaba a cuestionar sin confrontar, a informar sin gritar. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de faro silencioso. Y quizás por eso, cuando comenzaron a llegar los nuevos rostros,
los consultores modernos con sus trajes italianos y sus ideas de reformar la comunicación institucional. Fui el primero en sentir el cambio. No dijeron nada. No hubo advertencias. Pero el aire ya no era el mismo. Y yo, que llevaba 17 años respirándolo, lo noté al instante. Lo que cambió no fue inmediato, pero sí fue claro. Comenzaron con pequeños gestos. La reunión editorial de los lunes, donde solíamos debatir los contenidos de la semana, pasó a realizarse en una sala cerrada, con lista previa de asistentes. Mi nombre dejó de estar incluido sin explicación alguna. El jefe de producción, un joven entusiasta llamado Bruno que yo mismo había recomendado años atrás, evitaba mi mirada cada vez que nos cruzábamos en los pasillos. Al principio, lo atribuí a la presión del cargo, a la típica ansiedad que genera el poder mal llevado. Pero pronto entendí que era algo más profundo. Estaban reordenando las piezas, y yo era la ficha incómoda. Luego llegaron los nuevos rostros. En particular, uno, Germán Rivera, un nombre que no decía nada en el medio cultural, pero que resonaba en las agencias de publicidad y en los círculos de marketing político. Consultor de imagen institucional, así lo presentaron, aunque todos sabíamos que había sido asesor de campaña para figuras controvertidas del norte del país. Germán no entendía nada de televisión pública, pero hablaba con seguridad sobre reposicionar la marca del canal, dinamizar la guía y conectar con el nuevo ciudadano urbano. Todo en él era brillante, medido, artificial. Un hombre de frases hechas y sonrisas estudiadas. Poco a poco, las entrevistas con intelectuales comenzaron a ser reemplazadas por segmentos de entretenimiento, trivias en vivo, incluso concursos telefónicos. Era como si el canal renunciara a su alma a cambio de unos puntos de rating. Me asignaron menos emisiones por semana. «Queremos darte descanso», me dijo Germán con voz melosa, como si no supiera que esa era la manera elegante de reducirte hasta que te vayas solo. Yo no me fui, pero tampoco me quedé igual. Comencé a observar, a documentar. Revisé los cambios en los horarios, los ajustes presupuestarios que afectaban a las áreas culturales pero no a los nuevos espacios de entretenimiento. Analicé quién firmaba qué, cuándo y por qué. Vi cómo se adjudicaban contratos para escenografía y musicalización a empresas recién constituidas, sin trayectoria ni justificación. Y entonces entendí que lo que se estaba gestando no era solo un cambio editorial, sino algo más oscuro, más profundo, una privatización encubierta disfrazada de modernización. Una tarde, encontré en la bandeja de entrada de un viejo correo interno un documento borrador mal archivado. Era un plan piloto para la reestructuración del canal, firmado por Germán Rivera y validado por el director general. En él se proponía externalizar buena parte de la programación a una firma llamada Voz 70 S.A. La dirección fiscal me sonó familiar. La investigué. Se trataba de una oficina compartida en la colonia Roma, registrada a nombre de un tal Joaquín Méndez, cuñado del director. No dije nada. Aún no, pero comencé a guardar todo. Correo por correo, documento por documento, cada papel, cada grabación, cada recibo mal emitido. Si me estaban arrinconando, yo no iba a salir sin respuestas. Ya no era solo por mí. Era por los cientos de empleados del canal, por los años de contenido formativo que estaban destruyendo sin remordimiento y por los espectadores fieles que aún creían que esa pantalla significaba algo más que cifras. El silencio, en ocasiones, no es sumisión, es estrategia, y en ese momento, el mío comenzó a convertirse en un archivo que, tarde o temprano, alguien tendría que leer. El lunes siguiente, llegué al canal como de costumbre, con la corbata bien ajustada y el guión de noticiero marcado con anotaciones personales. A pesar de todo,
Seguía cumpliendo mi labor con la misma precisión de siempre. No era orgullo, era convicción. Sabía que aquel día se acercaba, pero igual me costaba creerlo. Mientras caminaba por el pasillo principal, noté que nadie levantaba la vista, ni siquiera Ernesto, el operador de cámara que solía contarme chismes durante las pausas. Solo miradas fugaces, cabezas bajas, murmullos contenidos. La atmósfera era espesa, como si todos supieran algo que yo también sabía, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. A las 10:15 en punto, me llamaron a la oficina de recursos humanos. Era una sala que conocía bien, aunque nunca había estado ahí por motivos personales. Me recibió una joven abogada, María Fernanda, con expresión de incomodidad profesional. A su lado, Germán Rivera, impecable en su traje claro, revisaba su reloj como si no tuviera tiempo que perder. No hubo introducción amable. No hubo contexto. María Fernanda simplemente leyó un documento con voz neutra. Por decisión de la Dirección General de conformidad con los nuevos lineamientos de reorganización institucional, su contrato queda rescindido con efecto inmediato. Se le solicita que entregue su gafete y recoja sus pertenencias personales antes del mediodía. No respondí, solo asentí. Ni siquiera miré a Germán. Me limité a tomar el sobre con la carta formal, firmar el acuse de recibo y salir sin abrir la boca. De camino a mi oficina, crucé por última vez los pasillos que había recorrido durante casi 2 décadas. Cada cuadro colgado en la pared, cada rincón del set de grabación, cada planta olvidada en las ventanas abiertas al patio interno. Todo tenía la textura de un recuerdo que se cerraba lentamente. En mi escritorio recogí pocas cosas. La foto de Teresa y Natalia en blanco y negro, el ejemplar subrayado del Laberinto de la Soledad, una libreta Moleskine donde solía escribir ideas para editoriales. Al fondo de un cajón, el portaplumas que me regalaron mis compañeros cuando cumplí 10 años en el canal. No lloré, no me temblaron las manos. Solo sentí un vacío denso, casi físico, como el eco de una sala vacía después de una ovación. Al salir, el guardia de seguridad, un hombre mayor que solía darme los buenos días con una sonrisa honesta, evitó cruzar palabra. Solo levantó la reja y bajó la vista. Fue entonces cuando comprendí lo profundamente eficaz que puede ser el miedo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, con el maletín en la mano y el sol del mediodía cegándome por momentos, sentí una certeza silenciosa, como una línea subrayada en una página en blanco. Ellos creían que al sacarme del canal, también se llevaban la verdad, pero la verdad ya iba conmigo, y eso lo cambiaría todo. Esa misma noche, mientras la ciudad rugía con su habitual caos de claxonazos, radios encendidos y luces intermitentes, yo me encerré en mi pequeño despacho, aquel cuarto contiguo a la sala donde solía escribir mis editoriales con una lámpara cálida, una taza de café y el ruido de la televisión de fondo. Pero esta vez, la pantalla estaba apagada. La realidad que tenía enfrente no necesitaba ninguna dramatización. Era más inquietante que cualquier ficción. Extendí sobre el escritorio todos los documentos que había recopilado durante semanas, correos impresos, fotocopias de contratos sospechosos, facturas cruzadas entre departamentos, informes presupuestales con montos que no cuadraban. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tener forma. Había nombres que se repetían con una frecuencia llamativa. Germán Rivera, el director general, y un tercero que hasta entonces había pasado desapercibido, Joaquín Méndez, el supuesto dueño de Voz 70 S.A. La curiosidad me llevó más lejos. Busqué en registros mercantiles antiguos, rastreé la dirección fiscal de esa empresa y descubrí que el domicilio estaba vinculado a un despacho de abogados que también representaba a una inmobiliaria, dirigida por el hermano de Germán.
Era una red familiar, tejida con precisión y sigilo, pero sin la astucia suficiente para prever que alguien como yo, un hombre acostumbrado a leer entre líneas, estaría observando. Entre los documentos, encontré uno que me hizo detenerme. Era una autorización firmada hacía 8 meses por el director general, en la que se aprobaba la cesión de un bloque horario semanal a Voz 70 para la producción de contenidos de interés ciudadano. Lo que jamás se había mencionado públicamente era que esos espacios estaban siendo revendidos a marcas comerciales disfrazadas de mensajes institucionales. Era una privatización encubierta, una venta por goteo del tiempo en pantalla. Y el canal, el mismo que decía ser de todos los mexicanos, se estaba transformando lentamente en una vitrina más del mercado, sin que nadie lo advirtiera. Pero lo más alarmante aún estaba por venir. Durante una revisión más minuciosa de los correos, encontré una cadena interna donde Germán discutía con el jefe financiero sobre cómo limpiar los montos antes de la auditoría anual. En esa conversación, mencionaban usar empresas de tercer nivel para triangular gastos. Una de esas empresas era Grupo Nexus, con sede en Guadalajara. Revisé sus registros. Estaba a nombre de Patricia Olivares, esposa del subdirector de programación. El esquema era claro: inflar costos de producción, justificar pagos con facturas falsas y desviar fondos públicos hacia cuentas particulares. Las sumas no eran menores. Solo entre enero y agosto se habían desviado más de 2 millones de pesos mediante sobrecostos en escenografías y consultorías que jamás se realizaron. Yo tenía los contratos, las fechas, los nombres y, lo más importante, el contexto narrativo que explicaba por qué todo esto se había hecho sin levantar sospechas. Lo habían hecho mientras silenciaban voces, reorganizaban equipos y disfrazaban todo bajo el lenguaje brillante de la modernización. Apagué la lámpara. Cerré los ojos un instante. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Lo que me invadía era una sensación mucho más peligrosa, lucidez absoluta. Lo que tenía en mis manos no era solo la prueba de un fraude. Era el reflejo de un sistema podrido que se repetía una y otra vez en distintas instituciones. Y en ese momento entendí que no bastaba con mostrar lo que sabía. Tenía que hacerlo de tal forma que nadie pudiera ignorarlo, negarlo ni encubrirlo. Esa noche, antes de irme a dormir, hice una copia cifrada de todo el material. La guardé en una memoria USB que escondí en el doble fondo de un viejo ejemplar de Pedro Páramo. Otra copia fue enviada a una cuenta en la nube bajo un nombre que solo Teresa conocía. Mi hija, Natalia, al ver mi rostro serio durante la cena, me preguntó si estaba bien. Le respondí con una frase que apenas comprendió en ese momento, pero que más tarde recordaría con claridad. A veces, hija, para decir la verdad, hay que saber primero cuándo callar, y después cuándo hablar. La hora de hablar se acercaba, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El martes por la mañana, mientras la ciudad aún desperezaba sus avenidas y los periódicos llegaban a los kioscos con los mismos titulares reciclados, yo ya había tomado una decisión. No iba a presentar las pruebas directamente a los responsables. Sería inútil. Estaban blindados por la arrogancia y el poder, confiados en que nadie se atrevería a desafiar un sistema que llevaba años funcionando así. Si quería que esta verdad saliera a la luz, tendría que hacerlo con inteligencia, con estrategia. No bastaba con tener los hechos. Había que encontrar la forma justa de contarlos. A las 10:12 de la mañana, marqué un número que no había utilizado en más de una década. Al segundo timbrazo, una voz seca y directa respondió. Morán, Catalina, soy yo, Fernando Altamirano. Un breve silencio al otro lado. Vaya, no esperaba esta llamada. ¿Problemas o revelaciones? Ambas, respondí.
Catalina Morán había sido una de las periodistas más incisivas de los años 60 y 70. Había sido censurada, desplazada y finalmente marginada de periodismo nacional por hacer preguntas incómodas en momentos inoportunos. Se reinventó como escritora y activista cultural, pero nunca dejó de investigar. A diferencia de muchos, aún tenía principios y contactos. Su voz seguía generando respeto entre los pocos que aún creían en la integridad de la información. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería discreta de la colonia San Rafael. Le entregué una carpeta con parte del material y un USB encriptado. Catalina lo revisó en silencio. No hizo comentarios hasta que terminó de leer la última página. Esto es más grande de lo que imaginaba, pero también más delicado. Si lo publicamos de golpe, lo van a negar todo y te van a pintar como un resentido. Lo sé. Necesitamos una estrategia, una secuencia. Filtrar lo justo, en el momento exacto. Asentí. Era exactamente lo que había previsto. Esa noche, el primer paso fue una filtración medida. Catalina envió un correo anónimo al Comité Nacional de Cultura y Comunicación, adjuntando una breve sinopsis de los hallazgos: contratos irregulares, desvíos presupuestarios, vínculos familiares entre funcionarios. Sin nombres, sin pruebas contundentes aún. Solo lo suficiente para encender la chispa. A la mañana siguiente, uno de los vocales del comité exigió una revisión interna en el canal. No era una investigación oficial, pero el ambiente se tensó de inmediato. Al mismo tiempo, Catalina publicó en una revista independiente un pequeño artículo de opinión titulado «La televisión pública también se vende». Era elegante, provocador, sin acusaciones directas, pero con suficientes guiños como para incomodar a más de uno. Las redes sociales, aún incipientes pero activas entre círculos intelectuales, comenzaron a moverse. Los nombres aún no salían a la luz, pero dentro del canal, algo se rompió. La idea de impunidad empezó a tambalearse. Y lo mejor de todo, nadie imaginaba aún que yo estaba detrás. Porque en una batalla contra el poder, lo más efectivo no es gritar, es susurrar y dejar que el eco haga el resto. En los días que siguieron, el silencio dentro del canal se volvió aún más espeso, como una neblina densa que nadie sabía cómo disipar. Las miradas eran más esquivas, las puertas se cerraban con más frecuencia y los rumores crecían como maleza en una parcela abandonada. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero todos lo intuían. Algo se había soltado, algo que ya no podía detenerse. Los primeros en reaccionar fueron los de administración. Comenzaron a revisar los archivos con un repentino interés, convocando reuniones de urgencia, exigiendo justificaciones por contratos firmados meses atrás. El director general canceló su participación en un congreso internacional y se recluyó en su oficina durante 3 días consecutivos. Germán Rivera, siempre tan seguro de sí mismo, ya no paseaba por los pasillos como si fueran suyos. Ahora se movía rápido, nervioso, consultando constantemente su teléfono. El decorado de poder se desmoronaba. Catalina y yo seguimos el plan. Segunda fase, liberar un fragmento de los contratos falsificados. Lo hicimos a través de un periodista joven, limpio, aún no contaminado por las redes de favores. Lo publicaron en la madrugada de un lunes, en una columna firmada con seudónimo. Las productoras fantasma del canal público. Esta vez, los nombres aparecieron. Voz 70, Grupo Nexus, Patricia Olivares, Joaquín Méndez. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, la prensa tradicional, que durante años había callado, no pudo evitar hacerse eco de la noticia. Incluso los noticieros de cadenas privadas comenzaron a hablar de
un posible escándalo de corrupción en medios estatales. El vocero de la Secretaría de Cultura salió a declarar que se tomarían medidas si se confirmaban irregularidades. Era una frase vacía, pero suficiente para legitimar el siguiente paso: una auditoría externa. Lo más irónico fue que, mientras todo eso ocurría, yo seguía caminando libremente por las calles. Nadie me relacionaba con la filtración. Nadie imaginaba que el viejo presentador despedido sin ceremonia era el autor del derrumbe. Recibía mensajes de antiguos colegas, alarmados, confundidos. Algunos solo querían saber si sabía algo. Otros empezaban a sospechar. Fue entonces cuando me llamó Natalia, mi hija. Papá, hoy en clase alguien mencionó el artículo de las productoras fantasma. Dijeron que quien haya hecho eso es un héroe. ¿Y tú qué crees? Pregunté. Creo que quien lo hizo no quería ser héroe, solo que las cosas fueran como deben ser. Esa noche recibí una llamada inesperada. Catalina me dijo que un contacto en la Contraloría Federal quería hablar conmigo. Tenía interés real. Había leído todo el material. Lo encontraba legítimo suficiente para iniciar un proceso formal. Nos reunimos en una sala discreta de un archivo histórico. Le entregué un segundo dossier, más completo, esta vez con pruebas irrefutables. Las fechas de los depósitos, las triangulaciones, las firmas duplicadas. En paralelo, dentro del canal, se convocó a una junta extraordinaria. El ambiente era tenso. El director general intentó explicar los contratos con argumentos técnicos, culpando a errores administrativos y delegaciones mal ejecutadas. Pero los correos y las firmas lo contradecían. Germán, acorralado, negó toda participación, aunque los documentos lo situaban en el centro de cada maniobra. Patricio Olivares desapareció del edificio. Joaquín Méndez alegó que solo era un inversionista externo. Para el viernes, el canal estaba en caos. Se suspendieron emisiones, se congelaron cuentas institucionales y se ordenó un peritaje digital completo. Yo observaba desde lejos, sin intervenir, como un testigo que ya había hecho su parte. Lo único que rompía mi calma eran los mensajes de voz que Germán me dejó sin respuesta. Fernando, sé que estás detrás de esto. Podemos hablar. No tienes idea del daño que estás causando. No respondí. No necesitaba hacerlo. Catalina me dijo algo al final de esa semana que nunca olvidé. A veces no ganan los que más gritan, sino los que saben cuándo dar el golpe y retirarse a tiempo. La verdad ya no podía esconderse. El canal, su corrupción, su traición institucional, todo estaba cayendo como fichas de dominó. Y aunque yo no era parte de la imagen pública de ese colapso, mi huella estaba en cada grieta, como una firma invisible grabada sobre el vídeo justo antes de que se rompiera. El lunes siguiente, mientras tomaba café en la terraza de casa con el periódico en la mano y el escándalo en portada, recibí una llamada que jamás habría imaginado. El número era institucional. Contesté, casi por curiosidad. «Señor Altamirano, le habla Teresa Domínguez, del Comité de Ética de Medios Públicos. Quisiéramos agendar una reunión con usted lo antes posible». La voz era pausada, cortés. En su tono no había amenazas, solo una solicitud urgente disfrazada de protocolo. Me citaron en un edificio del centro histórico, en una sala de juntas con ventanales altos y techos de época. Allí me esperaban 5 personas, entre ellas un representante de la Secretaría de Cultura, 2 consejeros del canal y, para mi sorpresa, el nuevo director interino, Marcos Rangel, un académico con trayectoria limpia y fama de incorruptible. «Sabemos que usted no actuó solo, pero sí fue el punto de inflexión», dijo uno de ellos sin rodeos. «Y por eso queremos pedirle algo que, quizá, no esperaba.
que regrese. Guardé silencio unos segundos. No por sorpresa, sino porque necesitaba entender el alcance de lo que proponían. ¿Regresar en qué rol? Pregunté finalmente. Queremos que asuma la dirección de integridad institucional. Un cargo nuevo, independiente, con autoridad para supervisar contratos, contenidos y relaciones externas. Respondería directamente al Consejo Ciudadano. Era una propuesta impensada. No un regreso al micrófono, sino al corazón del sistema, pero desde otro ángulo. Uno más poderoso. Uno capaz de evitar que lo que había ocurrido se repitiera. Pero también uno que implicaba adentrarse en un terreno minado, lleno de resistencia, de viejas costumbres disfrazadas de modernidad. Aceptaré, dije, con calma, si me permiten 3 condiciones. Total autonomía presupuestaria, un equipo de mi confianza y acceso irrestricto a todos los archivos de producción y contratación, sin excepción. Se miraron entre ellos. Uno asintió. Lo tendrá. Salí del edificio sin expresión visible. Pero por dentro, sabía que esa decisión lo cambiaba todo. No se trataba de volver por revancha. Era algo más profundo, reconstruir lo que otros habían destruido en silencio. Esta vez no desde el escenario, sino desde el centro mismo del mecanismo. Esta vez, con las manos en el sistema, no en el guión. Y con eso, la historia que parecía cerrarse, apenas estaba comenzando de nuevo. Aceptar aquel cargo no fue una decisión impulsiva ni una jugada de orgullo. Fue, ante todo, un acto de responsabilidad. Sabía que regresar al lugar donde me habían despedido con frialdad, donde había sido testigo de tantos silencios cómplices, implicaba caminar por pasillos que ya no eran los mismos. Pero también sabía que, si no lo hacía yo, vendría otro, más dócil, más ciego, más dispuesto a mirar hacia otro lado. Y la historia volvería a repetirse. Durante las primeras semanas como director de integridad institucional, recorrí cada departamento, no con el aire de un auditor, sino con los ojos de alguien que conoce las entrañas del oficio. No buscaba culpables, buscaba grietas, rutinas mal aprendidas, atajos normalizados, pequeñas omisiones que, con el tiempo, habían abierto puertas a los desfalcos más grandes. Me senté con productores, asistentes, administrativos y escuché. Tomé notas, reescribí protocolos, cambié firmas automáticas por revisiones humanas. Lo más difícil no fue descubrir lo que aún estaba mal, fue enfrentar el miedo de los empleados que, durante años, habían aprendido que hablar era peligroso, que cuestionar era arriesgado, que denunciar era condenarse al silencio. Restaurar la confianza fue más arduo que desmontar las redes de corrupción, porque la desconfianza no deja rastro en papel. Se aloja en los gestos, en la mirada que esquiva, en el café que se toma en silencio. Natalia, mi hija, venía a visitarme algunos días a la nueva oficina. A punto de terminar sus estudios de Derecho, se sentía atraída por lo que estábamos construyendo. Me ayudaba a revisar reglamentos y marcos jurídicos, proponía ideas para fomentar una cultura de la ética dentro del canal. Su presencia era más que un apoyo, era un símbolo. Una generación que no solo quería heredar el cargo, sino corregir el legado. Una tarde, mientras bajábamos juntos por el ascensor, me miró con esa mezcla de admiración y duda que solo los hijos pueden sostener sin palabras. Y me preguntó, «Papá, ¿valió la pena todo esto?» Tardé unos segundos en responder, pero no porque dudara. No sé si valió la pena, hija. Lo que sí sé es que era lo correcto. Y a veces, lo correcto no se mide en aplausos, sino en lo que dejas para los que vienen después. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo había vuelto, sino que realmente estaba reparando algo.
Lo que vivió Fernando Altamirano no fue simplemente un acto de venganza silenciosa. Fue un ejemplo claro de cómo, incluso dentro de instituciones corroídas por la costumbre y la impunidad, todavía hay espacio para la integridad, la estrategia y la justicia sin estridencias. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no está en los cargos ni en los aplausos, sino en la capacidad de sostener la verdad cuando todos callan. Desde una perspectiva ética y profesional, su retorno no fue una revancha, sino una restitución simbólica. Un gesto que, más allá de castigar a los culpables, sentó las bases para evitar que el sistema volviera a fallar. En un mundo donde los escándalos se olvidan en días, Fernando eligió la vía lenta, pero duradera, la de la transformación interna. Y tal vez esa sea la lección más poderosa, que no siempre gana el que grita más fuerte, sino quien sabe cuándo hablar y qué hacer después. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Cuéntalo en los comentarios. Tu voz, como la de Fernando, también puede encender cambios. Y si esta historia te hizo pensar, compártela. Porque quizás alguien cerca de ti también necesita recordar que aún es posible actuar con dignidad. Nos vemos en el próximo video.